MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le aprecio mucho a Sofía Ramírez Aguilar, directora adjunta de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad, porque pues echaron un clavado para investigar qué es eso del modelo Centinela y por qué podría no ser el ideal para este país. Gracias, Sofía, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis, a ti y al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Mira, nos echamos un clavado a querer entender, por supuesto, pero también revisar cuáles son los términos de las recomendaciones de la OMS. Y ya que estamos aquí con el tema, ya que estamos aquí como país escogiendo este modelo, pues ver qué es lo que se requiere para que opere de la mejor forma. Y bueno, vamos por el principio. El mecanismo Centinela, ciertamente un mecanismo avalado por la Organización Panamericana de la Salud, que es, digamos, como esta rama regional de la Organización Mundial de la Salud, ha publicado varias actualizaciones a una cosa que se llama Guía Operativa para la Vigilancia Nacional Intensificada de Infección Respiratoria Aguda Grave, IRAC. La idea de este mecanismo es, pues, en aquellos lugares donde hay pocos recursos, se pueden monitorear las epidemias de enfermedad que causan esta enfermedad respiratoria, esta infección respiratoria aguda grave, y con ello se pueda dar pues un monitoreo en el tiempo y sobre todo, bueno, pues, se puedan generar estadísticas comparables entre los países, ¿no? Las pandemias funcionan así, se necesita tener ese histórico en el tiempo. Entonces, pues mira, lo que nosotros pudimos encontrar, y quiero aclarar que yo no soy epidemióloga, yo soy economista, pero puedo entender de metodologías y otra vez, mi idea no era venir a leerle la cartilla al gobierno federal. Creo que son momentos de crisis y creo que hay que acercarnos al gobierno, hay que confiar en la información que se nos provee, pero también hay que pedir la información completa y clara. Entonces, hablando con médicos, más allá de los documentos de la OMS, médicos que además, pues, obviamente en estos momentos piden anonimato, porque no son tiempos fáciles, porque nadie quiere polemizar, pero con la mano en el corazón, varios médicos nos contaron que el problema de usar Centinela, que es este mecanismo de medición a partir de muestreo, no de tomar las pruebas a toda la población infectada o a toda la población abierta, sino a partir de este muestreo, que en el caso de México es la instrucción del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tomarle pruebas al 100% de los enfermos con un cuadro clínico grave y solo 10% a aquellos que lleguen con sintomatología leve. Eso implica, bueno, pues estoy haciendo inferencias sobre un grupo de gente que ya llegó al hospital. En México, pues el acceso a la salud es algo diferenciado, que no se da igual en todos los lugares. Se requieren, además de los test, de las pruebas, se requiere pues, personal que sepa aplicarla, personal que esté capacitado para aplicar los test y mandar además las muestras a donde tienen que mandar. Vaya, no es una cosa evidente y no es una cosa sencilla. Si a mí me dan un test, seguramente yo no lo voy a poder aplicar bien. Entonces, no solamente es un tema de disponibilidad de pruebas, es un tema de disponibilidad de personal que lo pueda aplicar. Y la dificultad con la que se enfrentan muchas veces este tipo de modelos con enfermedades nuevas es la que estamos enfrentando ahorita. No sabemos los parámetros de la enfermedad, no conocemos si afecta igual a todos. En las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud, pues se puede ver que cuando hay enfermedades consistentes como hipertensión, obesidad, tabaquismo, diabetes... Sí, algún problema con tu sistema inmune. Exacto, tienes ahí un problema, más que con el sistema inmune, pues cómo reacciona tu cuerpo. Hay estudios recientes que indican que, por ejemplo, afecta a veces al corazón, no solamente a los pulmones. No quiero alarmar, estoy simplemente citando las estadísticas de la Secretaría de Salud que se presentan día con día. Lo que quiero transmitir es que no es lo mismo tener un monitoreo a una epidemia como la influenza, un virus nuevo, digamos, que no sabemos cómo se comporta, con una letalidad mucho mayor, aparentemente, dicho por la Secretaría de Salud, que la influenza, con un mecanismo de contagio distinto de la influenza, con un periodo de incubación más largo. Entonces, querer monitorear una enfermedad que no conocemos cómo se comporta con un mecanismo de muestreo aleatorio puede ser un tanto complicado. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya la Secretaría de Salud ya optó por usar el mecanismo Centinela. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? Bueno, pues para empezar,
conocer cuáles son los términos de esos parámetros. Mencionaba el doctor López-Gatell hace 2 días que necesitábamos, que teníamos un factor de expansión de 8, es decir, por cada diagnosticado confirmado con COVID, había 8 personas aproximadamente infectadas en el país. Por lo tanto, teníamos 26,000 o alrededor de 26,000 casos en todo el país de COVID. Y bueno, pues eso causó muchísima alarma, sobre todo los periodistas. Yo los vi muy temerosos de dar la nota equivocada y todos preguntándose entre sí si estábamos hablando de lo mismo y demás. Y de ahí que sale la necesidad de preguntarnos qué es Centinela y para qué funciona. Bueno, tampoco tenemos las mismas enfermedades ni los mismos recursos en México que en otros países. Centinela se puede calibrar, digamos, se pueden establecer parámetros de contagio, de tasa de mortalidad, de tipo de población más vulnerable y demás, pero a partir de pruebas. Y esas pruebas se han realizado en otras latitudes, en Suecia, en Corea del Sur, en China, y no tenemos los mismos hábitos alimenticios ni las mismas propensiones a las enfermedades. Entonces, habría que ser simplemente cuidadosos y que la Secretaría nos pudiera transmitir en este ejercicio de transparencia que ya inició, no solo con las láminas vespertinas en PDF, sino en la información que cada vez ha ido ampliando, incluyendo la apertura con la que nos contó López-Gatell sobre el modelo Centinela, pues habría que conocer el parámetro de 8 ha cambiado en el tiempo, porque hace una semana, un poco menos de una semana, el propio López-Gatell hablaba en una entrevista con el corresponsal del Economist que el factor era de 10 o de 20. Entonces, yo simplemente lo que pongo sobre la mesa es... Claro, y perdón que te interrumpa ahí, pero como economista, pues sí lo sabemos muy bien, ¿no? De una diferencia entre 8 y 20 pues, es bastante. O sea, este factor de exponencial entre 8 y 20 pues es bastante. ¿En qué se basan en el 8? ¿En qué se basan en el 10? ¿En qué se basan en el 5? ¿En qué se basan en el 20? Y yo quisiera preguntarte algo, Sofía, también. Esto podría llegar a aplicarse inclusive en muertes debido... Es horrible el tema, lo sé, pero pues hay muchas muertes que son por neumonía típica, por lo que se reporta, que eso ya han tratado de dar ahí explicaciones en las conferencias vespertinas, pero pues ahora con estas cartas que vemos de los mismos médicos residentes que están quejándose, que están diciendo los diagnósticos se están poniendo como muerte por neumonía típica o por EPOC o por neumonía contraída en la comunidad, etcétera, pues supongo que este modelo Centinela también tendría que medir algo parecido porque, pues, desgraciadamente hay muchas personas que están perdiendo la vida. Mira, de acuerdo a la información oficial, que es a lo cual tenemos que remitirnos, no se están aplicando ya pruebas a las personas fallecidas. Es decir, si yo llego con un cuadro clínico al hospital de coronavirus, si es leve, la probabilidad de que me hagan la prueba es 1 en 10. Si yo llego con un cuadro severo, digamos ya con dificultad para respirar y que ya la tos es muy evidente y demás, la probabilidad de que me hagan la prueba tendría que ser de 1, o sea, tendría que hacérmela. Pero si yo llego ya en tan mal estado y pierdo la vida dentro del hospital y no me hicieron la prueba, a pesar de que yo llegara con un cuadro clínico, entiendo que la instrucción es pues ya simplemente despachar el cadáver y a la par podrían hacerse pruebas, eso no lo desestimo. Lo que sé es que también a nivel mundial no se están haciendo ya las pruebas, pero en términos legales mexicanos, el doctor que firme el acto de defunción de esa persona cuya prueba de COVID no llegó o no se hizo y falleció, esa persona legalmente va a recibir un certificado, bueno, sus deudos, un certificado de defunción que indique que murió pues por enfermedad respiratoria aguda o por alguna otra comorbilidad. ¿Por qué? Porque legalmente los doctores no pueden indicar a partir de un cuadro clínico, a partir de los síntomas, algo que podría tener impacto importante en las estadísticas oficiales. De ahí la importancia de tener en un solo documento técnico toda esta información, porque ahorita está claramente en algún lugar, por ejemplo, esto de los porcentajes, de a qué porcentaje de gente se le hace la prueba, pues está en un oficio en el INER, en la página del INER perdido, que nos ha costado muchísimo trabajo encontrar. Tenemos las estadísticas de las láminas diarias de López-Gatell en una página aparte que nos da mucho gusto que finalmente lo acabaron organizando así, pero cuando queremos bajar los PDFs con las listas de las personas confirmadas y las personas fallecidas debido a COVID, esas están en una tercera liga
vaya, se vuelve complicado y cansado. Si esto lo tuviéramos en un solo documento oficial, un solo documento técnico, que nos dijera esto que estás diciendo, ¿no? Porque algunas personas que claramente tenían COVID a los ojos de los familiares o a los ojos incluso del médico, les están poniendo un diagnóstico distinto? ¿Por qué no podemos utilizar la misma metodología o la misma propensión de muerte o la misma atención una vez que llega al hospital una persona obesa que tiene cuadros de hipertensión que una persona sana que llega con el mismo cuadro de COVID? Ese son el tipo de cosas sobre las cuales necesitamos tener certeza, porque justo, y aquí regreso a un comentario anterior, es muy importante que en estos momentos de crisis tengamos confianza en el gobierno. Entonces, lo que ahora pedimos es que lo pongan en un documento técnico, lo suban y nos digan también cuáles son los parámetros. O sea, si el factor de expansión es 8 o es 10 o es 40, está bien, si cambia en el tiempo. Si no es algo estático, pero necesitamos esa información. Y tenerla de manera transparente y además actualizada, como lo menciona Sofía. Hay que pues echarle un ojo, yo creo que vale mucho la pena tenerlo ahí como referencia, esta publicación de Mexicanos contra la Corrupción, y si nos permites ahorita lo enlazamos. Te aprecio mucho la comunicación esta mañana. Gracias a ti, Luis, que estén todos bien en casa, los que puedan, y los que no, bueno, pues tengan precauciones. A cuidarnos adentro o afuera, de preferencia adentro. Gracias, Sofía. Hasta luego. Es Sofía Ramírez de Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad.